ya sabes, apoyándonos en eso y recordándonos a nosotros mismos. Y de hecho, es algo interesante porque durante este tiempo, pero fue justo por estas fechas el año pasado cuando estábamos en la sesión legislativa y aprobamos este proyecto de ley. Y así viniendo sobre, ya sabes, Pascua y Pascua judía, y me encontré realmente confiando en la historia de la Pascua para superar esto. Cuando preguntaste, ¿cómo mantuvo su voluntad de seguir adelante? Y no paraba de repetirme eso, ya sabes. Una y otra vez que la rebelión a los tiranos es el servicio a Dios. Y lo hacemos por las razones correctas. Y tenemos que recordar que esto es para todos los estudiantes de Montana. Ellos son los que importan, y es para ellos. Y teniendo eso en cuenta, simplemente nos dio, ya sabes, la motivación para seguir sonriendo, seguir dando la cara y no rendirse nunca. Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es Potencial Americano. Y aquí está tu anfitrión, Jeff Crank. Bien. Gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Gracias por estar con nosotros. Ya sabes, cada mañana, los niños de todo el país se despiertan y se preparan para empezar el día. Para algunos, esperan con impaciencia ir a la escuela, mientras que otros la temen. Yo siempre fui el niño que lo temía. El sistema escolar tradicional está orientado a las necesidades de la mayoría de los alumnos, lo que significa que las necesidades de algunos alumnos no están cubiertas. Y eso puede dar lugar a luchas, a la frustración y puede llevar al aburrimiento. A medida que la clase avanza en el plan de estudios, estudiantes que no comprenden el material se están quedando atrás, dificultando su capacidad para captar conceptos. Por eso es necesario disponer de varias opciones de aprendizaje, para que los estudiantes puedan encontrar el entorno de aprendizaje individual que vaya con su estilo de aprendizaje. Así que, otra vez, los niños no deberían estar limitados por su código postal. Ahora, un estado solo tenía 3 opciones de escolarización hasta hace poco. Y nuestro invitado de hoy vive en Montana, donde defendió un proyecto de ley sobre escuelas concertadas para ampliar las opciones educativas de los estudiantes de su estado. Creó una coalición y se convirtió en un recurso para quienes tenían preguntas. Gracias a sus esfuerzos, no solo se aprobó la ley de escuelas concertadas, pero también se aprobó otra ley educativa. Quiero dar la bienvenida a Trish Schreiber, Senior Education Fellow del Frontier Institute. Trish, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jeff, por tenerme. Sí, así que lo primero de todo, genial, me encanta. Me encanta el estado de Montana, uno de mis lugares favoritos. No he estado allí desde hace unos 4 o 5 meses. Pero dile a la gente que, ¿en qué parte de Montana estás? Así que estoy en el suroeste de Montana. Así que estoy a punto. A 45 minutos al norte de Helena, que es nuestra capital. De acuerdo. Sí. Te pillé. ¿De acuerdo? Bien. Genial. Hablemos un poco de su formación en educación. ¿Cómo se convirtió en el centro de tu vida? ¿Por qué es importante la educación? Bien, siento que en realidad tengo 2 historias. O como yo digo, tengo un libro sobre educación en mi vida. Y por eso hay algunos capítulos que realmente destacan. Y una es mi historia personal de educación, lo que me impulsó inicialmente a convertirme en educador. Y también tengo una historia de educación profesional. Como ha mencionado en la introducción, mi historia personal de educación está muy relacionada con mi código postal. Y crecí en el este de San José, en California, donde tenía una madre soltera con 2 hermanas mayores. Mi madre tuvo que trabajar en varias cosas para mantenernos. Así que una de las cosas que tuvimos que hacer mucho fue mudarnos. Y mis hermanas mayores. Uno es 7 años mayor que yo. Y así, mi madre aprendió durante sus primeros años de educación que desplazarse no es una gran idea. Así que como el plan de estudios en las escuelas cambia y no hay plan de estudios estatal en California que dicta que todo el mundo tiene que aprender A, B o C durante cualquier curso escolar. Así que mi hermana, su aprendizaje temprano se vio realmente perturbado. Y así, para cuando mi madre me tuvo, pensó que lo mejor era mentir sobre dónde vivíamos. Así podríamos seguir en la misma escuela. Así que otra vez, nos movimos por todo el distrito escolar de San José Este. Pero, ya sabes, era como vivir en casa de mi mejor amigo, según la escuela, y nadie lo ha comprobado nunca. Y eso supuso una gran diferencia para mí. Así que,
Y así fue. Y luego cuando entré en la escuela media, nos mudamos a la zona oeste de San José, que en ese momento se estaba convirtiendo en Silicon Valley. Y eso cambió las reglas del juego. Y hice octavo curso en un excelente centro de enseñanza media que era completamente diferente del colegio en el que había estado antes. Y era exactamente lo mismo. Distrito. Es que estaba a 17 millas al oeste. Y esta vez, mi madre es como, voy a cambiar nuestra dirección porque sé que se supone que estas escuelas son buenas. Y de hecho, lo eran. Y simplemente cambió todo para mí. De repente, me identifiqué como tal. Ya sabes, una persona que probablemente iría a la universidad. Y eso fue simplemente un cambio de mis compañeros y las expectativas del profesor y las expectativas de los padres de mis compañeros. Así que de todos modos, cuando entré en la universidad, me retrasé mucho en matemáticas durante todo el instituto. Solo tenía que pasar. Fue muy duro. Y eso fue realmente porque mis habilidades básicas no estaban bien establecidas para las matemáticas. Es decir, así que cuando empecé universidad, fue literalmente como una semana después de mi graduación de la escuela secundaria, me matriculé en el colegio comunitario y decidí que tenía que volver a estudiar álgebra. Solo sabía que no lo sabía. Y por eso tuve problemas con las matemáticas durante todo el instituto. Y ahí lo tienes. Así que volví a cursar álgebra y luego, por madurez o por estar en una etapa diferente de mi vida, de repente tenía sentido donde nunca antes lo había tenido. Y yo dije, ¿por qué nadie lo dijo así antes? Pero no creo que fuera eso. Mis profesores eran malos. Creo que mi cerebro no estaba preparado. Sino porque estamos en una cinta transportadora. Cuando pasamos por la educación pública, vas de año en año, independientemente de si dominas o no las habilidades. Así que en ese punto, decidí que quería ser profesora. Para mí era importante tratar de captar a las personas en una etapa más temprana de su vida para ayudarlas a adquirir unas competencias básicas realmente sólidas y aprovechar al máximo su educación, sea lo que sea. Sí. Así que, ya sabes, que realmente esa historia realmente habla del hecho de que usted utiliza la frase cinta transportadora. Y eso es realmente lo que hemos hecho con la educación desde el jardín de infancia hasta los 12 años en Estados Unidos. Estás en este código postal, estás en esta cinta transportadora, y no importa qué clase de niño seas, pero lo importante es entender que todos los niños son diferentes. Cualquier padre que tenga 2 hijos o más lo entiende. No son lo mismo. Y ese es realmente el valor de este tipo de reforma de libre mercado que vemos en la educación. Quiero decir, ¿está de acuerdo? Absolutamente. Y cuando decidí dedicarme a la enseñanza, enseguida supe que no quería convertirme en el típico profesor de aula que se limitaba a formar parte de lo que yo veía en aquel momento como parte del sistema que es parte del problema. Quería encontrar la manera de llegar a los estudiantes de forma más individualizada para ayudarles. Así que estudié educación especial y eso me llevó a una carrera de especialista en aprendizaje en la que trabajé en consulta privada para familias. Y eso me permitió evaluar, instruir, remediar y asesorar a las familias para ayudarles a encontrar la mejor colocación para sus hijos. Y trabajé con grupos de todas las edades, de verdad. A partir del primero o segundo curso, porque suele ser entonces cuando la gente empieza a hacerse a la idea de que su hijo puede necesitar algo diferente. Las cosas no funcionan cuando están aprendiendo lectura o matemáticas. Y entonces la gente acude a mí y a partir de ahí lo resolvíamos y les ayudábamos a avanzar. Entonces, ¿por qué decidió realmente trabajar para conseguir la aprobación de un proyecto de ley de escuelas concertadas en Montana? Así que, después de ejercer en el sector privado durante algo más de 20 años, mi marido y yo decidimos mudarnos a Montana. Y fue una especie de capricho. Simplemente lo éramos. Ya sabes, ¿cómo? Abramos otro capítulo de nuestras vidas y hagamos algo diferente. Y estábamos planeando venir aquí y, ya sabes, como ir de excursión y acampar y cazar y empacar mulas y tener como una vida de Montana. Y empezamos con eso. Pero cuando... golpe de COVID. Y tuvimos mucha suerte de estar ya aquí y de estar ya establecidos porque Montana no estaba nada mal en cuanto a cierres. Quiero decir, había algo de eso. Y por supuesto, las 2 primeras semanas fueron duras y todo el mundo estaba un poco loco. Pero ya habíamos organizado nuestras vidas de modo que no íbamos a la ciudad con mucha frecuencia. Y nos encantaba vivir en esta zona rural, que es encantador. Así que de todos modos, pero como sabes, las cosas se volvieron realmente políticas en muchos sentidos durante ese periodo.
Y así fue. Por lo que fue como en 2020, 2021, cuando empecé a darme cuenta de que quería hacerlo, porque dejé mi consulta cuando nos mudamos a Montana. Pero quería seguir conectado a la comunidad y quería estar conectada con la comunidad de Montana. Así que desde entonces empecé a trabajar como voluntaria en escuelas. Ya sabes, puedo enseñar y puedo enseñar a los profesores a enseñar. Y tenía sentido. Y cuando empecé a hacer eso, empecé a leer más sobre la educación en Montana. Me di cuenta de que simplemente no hay opciones. Quiero decir, me sorprendió descubrir que Montana no tenía una ley de escuelas concertadas. Sinceramente, en 2020 ni siquiera sabía que hacía falta una ley para tener colegios concertados. Pensaba que formaban parte del sistema al estar en California. Quiero decir, nunca pensé que fueran competitivas con las escuelas públicas. Más bien, las veía como una opción adicional a las escuelas públicas. Solo daba a los padres una opción más. Así que, y empecé a investigar y me obsesioné con lo ridículo que era que Montana no tuviera escuelas concertadas y descubrí que era porque había un movimiento político muy fuerte que estaba realmente impidiendo que ocurriera en el estado. Y ese movimiento procedía realmente del sindicato de profesores y de la clase dirigente educativa que no querían que nada cambiara. Simultáneamente, en los últimos de 15 a 20 años en Montana, los resultados de sus alumnos han ido bajando. Están en una trayectoria descendente. Y aunque están en el centro del país en cuanto a que no son los peores ni los mejores, están agrupados con otros 18 estados. Y no hay razón para que no se produzcan cambios durante tanto tiempo. Sobre todo si se puede hacer algo para interrumpirlo y dar a los padres más opciones para los alumnos, más oportunidades para prosperar. Sí, ¿no es increíble cómo y se oye esto todo el tiempo? Así que usted sabe, los defensores del sistema dirá algo así como, así que usted sabe que estamos en el medio de la manada, o usted sabe, haciendo mejor que este estado o que el estado o lo que sea. Y se mira y sigue siendo, usted sabe, 20 o 40 o lo que sea de los niños en ese grado en particular que usted está midiendo son competentes en matemáticas o competentes en inglés o lo que sea. Y es como, estamos fallando a la mitad de los niños. Así que aunque te vaya mejor que a los demás, eso no es bueno, pero hace falta gente que lo vea de otra manera. Y creo que eso es lo que has intentado hacer aquí, ¿verdad? Es verlo de otra manera, romper un poco el sistema que hay, salirse del molde y probar algo diferente, ¿verdad? Bien. Eso es exactamente correcto. Y otra vez, como especialista en aprendizaje, pasé mi carrera enseñando a personas a las que literalmente se etiquetó como discapacitadas, como incapaz de aprender a leer. Les enseñé a leer y escribir, y todos sabían leer y escribir. Quiero decir, cuando la gente venía a mí, sabían que saldrían teniendo esas habilidades. Y otra vez, a todos los niveles, no era solo como llevarlos a los niveles de grado. No, si trabajas conmigo, vamos a ir más allá. Vamos a encontrar el mejor ejemplo de ti, sea lo que sea, y ayudarte a alcanzar su verdadero potencial. ¿Y qué tipo de me lleva de vuelta a Montana? Es que literalmente tenemos en nuestra constitución aquí, que estoy seguro de que la mayoría de los estados lo hacen, pero la redacción de nuestra constitución es que es deber del estado proporcionar una oportunidad de educación igualitaria para que cada estudiante alcance su máximo potencial. Y ni siquiera nos acercamos a eso. Ni siquiera cerca. Nuestras puntuaciones son, como decías, ese 50%. Es como el 47% de los estudiantes de tercero a octavo curso son competentes en lectura, y es solo como 36% para matemáticas. Es patético. Y entonces estoy como, es imposible que los niños de Montana sean menos listos o no tengan tanto potencial como tú, cualquier otro estudiante del país. Somos americanos. Por supuesto que pueden aprenderlo. Es solo una cuestión de que no lo son, ya sea porque no están comprometidos o porque las escuelas no están preparadas para ofrecerles un plan de estudios que garantice que los estudiantes aprendan mejor. Y no sé lo que es. Probablemente sea una historia diferente para cada persona, pero sé que era inaceptable. Sí. Bien. Y hablaste de cómo decía que había que llegar a todos los niños, ya sabes, como responsabilidad de Montana, que cada niño alcance todo su potencial. Y lo es. Pero no decía dentro del sistema actual. Decía que tenemos que hacer que alcancen todo su potencial. Así que tienes que pensar con originalidad. Sí. Ya sabes. La otra cosa que no dice es que lo hace, aunque hable de, ya sabes,
Los consejos escolares locales tienen el control en sus distritos y el Consejo de Educación Pública tiene la supervisión general de todas las escuelas. Lo que no dice es que el gobierno tenga que ser el único operador de las escuelas públicas. Bien. Y ahí fue realmente donde me obsesioné. Yo estaba como, mira, aquí no dice que solo el gobierno pueda gestionar las escuelas públicas. Así que mientras, ya sabes, otra vez, mencionaste que también aprobamos una ESA, que es fantástico. Y es un especial. Es específicamente para alumnos con necesidades especiales, así que tienes que estar en educación especial para acceder a ella. Pero, ya sabes, así que también está eso. Pero también la idea de que las escuelas públicas pueden mejorarse y suele venir de los dirigentes, que es tanto quien dirige esa escuela como la junta que la respalda. Y como usted sabe, porque Montana, como cualquier otro estado, tiene estas elecciones del consejo escolar donde los consejos escolares no están necesariamente unidos. No trabajan necesariamente para lo mismo y suelen centrarse en los presupuestos en lugar de en lo que ocurre realmente en la escuela y en lo que los alumnos aprenden o dejan de aprender. Así que una junta de escuela charter permite que entre una junta independiente, ofrecer una opción pública para que cualquiera pueda permitírselo porque no hay matrícula, igual que las demás escuelas públicas. Y lo otro es que son gratuitas y están abiertas a todos los estudiantes. Así que cruzar los límites de los distritos está absolutamente bien. Bien. Y mira, hablaste de que solo eran escuelas públicas. Quiero decir, aquí es donde hemos fallado en educación. Fracasamos cada vez que intentamos que las cosas sean solo del gobierno. Quiero decir, imagina que solo el gobierno fuera dueño de las tiendas de comestibles. Era una tienda de comestibles, propiedad del gobierno. Quiero decir, ¿es la Unión Soviética? Por cierto, ya sabes. Rusia, ya sabes. Hoy. Así que, ya sabes, nunca vamos a salir del sistema. Nunca tendremos un buen sistema si no hay competencia. Y eso es cierto para las tiendas de comestibles, pero también para las escuelas y los sistemas escolares. Bien. Déjame preguntarte esto. ¿Cómo crearon la opción comunitaria? ¿Escuelas del Grupo Montana? ¿Y cómo encontró a gente que se uniera a ese grupo? Así que no fue fácil. Todo empezó con un grupo muy pequeño. Y estábamos repartidos por todo el oeste de Montana. Así que ni siquiera estábamos en la misma zona. Y ninguno de nosotros estaba en Helena. Así que eso tampoco fue muy fácil. Y al principio, encontré a estas personas a través de otros conocidos que nos habían presentado. Porque lo que todos teníamos en común era que queríamos hacer algo por la educación en Montana. Y al principio, pensamos que íbamos a abrir una escuela privada y ofrecerlo gratis. Pensamos que nos convertiríamos en recaudadores de fondos de por vida. Solo tienes que encontrar la manera de hacerlo realidad. Estamos como, bien, si no podemos tener escuelas concertadas, entonces abriremos una escuela privada y la regalaremos. Así que hablamos de abrir una educación clásica, escuela Key 8 o tal vez Key 12. Y luego esas discusiones, cuando empezamos a contactar con socios nacionales. Por ejemplo, nos pusimos en contacto con el Hillsdale College, que tiene una educación clásica. Lo llaman un plan de estudios de educación clásica estadounidense que es gratuito para cualquiera que quiera utilizarlo. Así que nos pusimos en contacto con ellos para hablar de ese plan de estudios y luego descubrimos que se hacen miembros de ciertas escuelas y que patrocinan la escuela y te ayudan a conseguir un gran líder allí y a formar a un líder y te dan el plan de estudios y ayudan a una escuela a ponerse en marcha. Así que pensamos en ir en esa dirección. Y vinieron a entrevistarnos para ver si podíamos ser una buena escuela miembro. Y nos convencieron para llevar a cabo la legislación. Eran como, mira, se puede hacer esta escuela privada y sería genial. Pero ¿a cuántos niños vas a ayudar realmente si haces esta escuela? Son como, pero si cambias la ley y abres un camino para las escuelas charter en Montana, entonces es exponencial el número de hijos. Piensa en todos los tipos de escuelas que saldrán a la luz y que abordarán temas diferentes. Ya sabes, necesidades y deseos del alumno y esas cosas. Así que de todos modos, entonces ese grupo de 5 se convirtió en un grupo de 3 porque 2 de ellos eran como, olvídalo, no vamos a hacer eso. Lo eres, ya lo has hecho. Sí. Bien. Y entonces los 3 estábamos como... De acuerdo. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Bien. Empezamos. Primera salida por. Tendremos reuniones quincenales. Así que literalmente programamos reuniones quincenales y todos aparecíamos en Zoom a las 4 en punto cada 2 martes. Y a partir de ahí, nos quedamos, ya sabes, dándonos ideas sobre lo que necesitábamos aprender. ¿A quién podríamos necesitar llegar? ¿Quién sabe quién en otro condado? Y para cuando llegamos a la sesión legislativa, llevábamos haciendo estas reuniones algo más de un año. Y en ese proceso, sacamos el proyecto de ley de los servicios legislativos. Hemos hablado con expertos de todo el país sobre cómo mejorarlo. Nos comprometimos con los abogados.
hablamos con legisladores. Quiero decir, son cosas que nunca había hecho antes. Y de hecho, AFP fue increíblemente útil. Una de las personas que conocí por el camino fue Henry Kriegel aquí en Montana, que es increíble. Y él estaba como, Trish, ¿ustedes realmente tienen esto en marcha? Pero necesitas un poco de entrenamiento. Así que me invitó a unirme a la serie GLA e hice una formación allí. Y justo, otra vez, que luego nos presentó a más socios nacionales y aprendimos de otras personas que, hola, ustedes son 3 personas en Montana, aún puedes hacerlo realidad. Y con el tiempo eso creció a medida que los padres se unían a nosotros, profesores se unieron a nosotros, líderes comunitarios, jubilados se unieron a nosotros. Y para cuando llegó la sesión, teníamos un grupo de gente bastante numeroso. Ya sabes, diría que en ese momento habíamos reunido a unas 550 personas, que es pequeño comparado con el sindicato de profesores. Pero en Montana es un gran número. Solo hay 1 millón de personas que viven en el estado y estábamos repartidos por todas partes. Así que todos ellos se pusieron en contacto con sus legisladores. Así que fue bastante impresionante. Bien, es increíble. Y por cierto, creo que contraté a Henry Kriegel en AFP. Puede que no. Bien. Yo estaba por aquí cuando contrataron a Henry. Digámoslo así. Henry es genial. Entonces, pero, ya sabes, yo miro eso y quiero profundizar un poco en esto. Así que eran 5, luego se redujo a 3 y tú decidiste, ya, vamos a seguir adelante con esto y seguir adelante. Y supongo, ya sabes lo que estaba en tu mente que eres. Estás asumiendo una tarea que nunca habías hecho antes, ¿verdad? No lo estabas. Vosotros no cabildeabais. No lo estabas. Ya sabes, no eras hábil en esto. Usted no tenía grandes grupos de presión que había contratado para hacer esto. ¿Bien? Eso es bastante desalentador. Quiero decir, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hiciste? Los 3 miran eso y dicen, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo tuvo la voluntad de seguir adelante? Bien. Ya sabes, no pensamos demasiado en ello. De cómo erizarnos las plumas para que pareciéramos mucho más grandes de lo que éramos en realidad cuando entrábamos en las reuniones. Y tenemos el apoyo adecuado a otro. Ya sabes, uno de nuestros primeros socios nacionales es la Alianza Nacional de Colegios Públicos Concertados. Y vinieron y nos entrevistaron a mitad del proceso. Y ellos estaban como, oh, sois increíbles, tienes esto en marcha. Estamos aquí para apoyarte. Háganos saber qué podemos hacer. Estamos como, tenemos que hablar con sus abogados para ver cómo solucionar este problema constitucional con las escuelas concertadas. Porque en Montana se había intentado aprobar un proyecto de ley de charter de 24 años de duración. Una de las cosas que aprendimos fue a consultar todos los archivos y a leer todos los proyectos de ley que se habían presentado. Congreso aquí en Montana. Y vimos todos los videos. Y al hacer eso, observando a los partidarios y a los detractores, nos quedamos sentados tomando notas. Y así. ¡Otra vez! Para cuando llegamos a la sesión, conocíamos todos y cada uno de los argumentos que se nos iban a plantear. Habíamos abordado muchos de ellos en el nuevo proyecto de ley para que ni siquiera pudieran esgrimir ese argumento, porque algunos de sus argumentos eran realmente buenos y legítimos en contra. Y entonces estábamos como, sí, ¿sabes qué? Tienen razón, cambiemos eso. Así que lo cambiamos en el borrador. Y trabajamos con un maravilloso legislador que, de verdad, cree de verdad que esto es estupendo para nuestro estado. Era estupenda, una fuerza y de hecho también llevó el proyecto de ley de la ESA. Y un aumento para nuestra beca de crédito fiscal que tenemos aquí en Montana. Así que eso también ayudó. Lo era. Otra vez, que estaba encontrando cómo convencer a la gente adecuada de que estábamos haciendo lo correcto en el momento adecuado. Y lo conseguimos. Bien. Y luego déjame preguntar. Esta era la pregunta que le seguía. Quiero decir, estaban a 5, luego pasaste a 3 y acabaste con 500 personas o así que se dedicaron a trabajar para que se aprobara este proyecto de ley. Es toda una hazaña. Quiero decir, dijiste, oh, no es mucho. 500 no es mucho. En realidad es mucho. Quiero decir, pensar en meter a 500 personas en una habitación, eso es bastante difícil para la mayoría de la gente. Pero los tienes no solo en una habitación, conseguiste que se comprometieran y salieran a trabajar para aprobar un proyecto de ley en un estado de los Estados Unidos de América. Eso es muy especial. Es bastante impresionante. Y no estábamos seguros de que fuéramos a llegar allí, ya sabes. Y por el camino, honestamente, Jeff, la gente no paraba de decírnoslo. Nunca vas a conseguirlo. No puedo decirle cuántos legisladores dijeron, buen intento, tu corazón está en el lugar correcto, pero te vas a decepcionar. Nunca vas a conseguirlo. Entonces lo que fue genial fue una vez que lo hicimos, que era increíble, todas esas personas volvieron a llamar y dijeron, estábamos equivocados, sois increíbles, lo has conseguido, esto es increíble. Así que me sentí bien. Sí, claro. Sí, absolutamente. Apuesto a que se sintió bien. Y por supuesto, tenías un gobernador alineado y eso también ayudó, ¿verdad?
al 100%, porque sí. Hi, quiero decir, una de las razones por las que el proyecto de ley de Charter, como nadie puso realmente su capital político en ello durante la sesión legislativa en los años anteriores, fue porque sabían que ni siquiera tenían un gobernador que firmaría el proyecto de ley. Claro, así que algo así como ¿hasta dónde vamos a llevar esto? Ya sabes, sí, y acabamos de tener a su gobernador en este programa no hace mucho tiempo hablando de algunas de las grandes cosas que ha hecho. Y una de las cosas que hablamos un poco era la educación y su compromiso a los niños de Montana. Ahora el sindicato de maestros y otros estaban en contra de la escuela charter. ¿Cuáles fueron algunas de las formas en que trabajaron en contra de conseguir el proyecto de ley aprobado y lo que eran? ¿Cuáles fueron sus acuerdos contra el proyecto de ley? Así que, ya sabes. Una de las cosas que hicieron, que era interesante, no sé cómo lo hicimos. Bien, intentamos parecer más grandes de lo que éramos en realidad. En cierto modo, también intentamos ser bastante pequeños. Así que no creo que nos tomaran en serio. Creo que les hemos cogido desprevenidos. Como si fueran algo así como, oh, alguien lleva la cuenta de la carta. Lo que sea. Como si nunca fueran a conseguirlo. Y así en el pasado, realmente habían enviado a mucha gente. Quiero decir, tienen al menos 15 grupos de presión a sueldo completo, con botas en el suelo en el Capitolio durante la sesión todos los días. Vale. Y teníamos como 5 que no cobramos. Somos como voluntarios. Y no estamos allí todos los días porque tenemos vidas. Tenemos cosas que hacer. Así que una cosa es que tuvieran a sus grupos de presión ahí fuera, pero cuando llegó el momento de nuestras audiencias, no sacaron la artillería pesada como en el pasado. Y lo interesante fue que en la audiencia de la reunión del comité de la Cámara, que fue la primera, ya sabes, nos lo dijeron con antelación, solo tendrás media hora. Así que no traigas a toda esa gente aquí. Nosotros no. El comité no tiene tiempo. Y, ya sabes, ya nos lo habían dicho. Así que estábamos bien. Jugamos según las reglas. Trajimos a algunos socios nacionales clave porque aquí la gente no conoce las escuelas concertadas. Y en las anteriores reuniones de audiencia del comité, había muchas preguntas y había literalmente gente que no podía responder a las preguntas. Ahora, podría responder a todas las preguntas en ese momento, pero pensamos que sería mejor para ellos escucharlo de, ya sabes, personas que se han dedicado realmente a la enseñanza concertada en todo el país durante los últimos 30 años. Así que limitamos el número de proponentes. Jugamos según las reglas. Terminamos dentro. Ya sabes, los 30 minutos solicitados. Y los oponentes tenían allí a sus lobistas a tiempo completo. Ya sabes, solo diciendo todos los mitos que tienen sobre las escuelas concertadas. No van a ayudar a los niños con educación especial. Van a seleccionar a sus estudiantes. Lo son. Ya sabes, vas a tener que pagar para ir a estas escuelas. Quiero decir, son solo afirmaciones absurdas sobre las escuelas concertadas. Así que de todos modos, así que lo hicimos. Y luego durante la audiencia en el Senado, que era como en otro mes, cuando llegamos a esa etapa, entonces se quejaron los opositores. ¡Oh! Trajeron a todos estos extranjeros durante, ya sabes, la audiencia de la Comisión de Educación. Así que estamos como, es porque son expertos. ¿Sabes a qué me refiero? Bien, traeremos a esas 500 personas que hemos reunido. Hicimos todo lo que pudimos. Y ellos estaban como, solo le daremos 30 minutos. Ya sabes. Lo siento, simplemente no hay mucha gente allí. Es como, de acuerdo, lo limitaremos a unas 15 personas. Pero claro, enviamos correos electrónicos durante semanas a todo el mundo y nos organizamos. En realidad guionizamos lo que íbamos a decir porque íbamos a romper todos los mitos preventivamente para la audiencia del Senado. Así que cualquier cosa que plantearan después de que diéramos nuestra opinión, que ya habríamos abordado. En fin, terminamos teniendo 46 personas se presentan a la audiencia del Senado, lo que era inaudito. Al igual que todo el mundo se sorprendió de que el jefe del sindicato estaba literalmente en el vestíbulo de la Casa del Estado haciendo llamadas telefónicas diciendo, tienes que venir aquí ahora mismo. Necesitamos más gente. Porque habíamos tenido muchos, así que fue increíble. Y en ese momento sabíamos que íbamos a pasar. Estamos como, vamos a conseguirlo. Como si la gente de Montana realmente quisiera esto. Y fue increíble. Espero haber respondido a su pregunta. Sí. No. Lo hiciste. Y mientras hablabas de esto, me hizo pensar, quiero decir esto, probablemente a veces se sintió como un momento de David contra Goliat, ¿verdad? Enfrentarse al sindicato de profesores. Y tenías que hacerlo. Usa tu tirachinas y haz tu mejor disparo. Pero parece que también han subestimado un poco a David. Tal vez Goliat había subestimado a David. ¿Alguna opinión sobre esta comparación? Oh, sí. Y desde el principio que éramos... Ya sabes. Y de hecho, es algo interesante porque durante este tiempo, el año pasado por estas mismas fechas, cuando estábamos celebrando la sesión legislativa y aprobando este proyecto de ley, y así que venir a Pascua y Pascua judía, y me encontré realmente confiando en la historia de la Pascua para superar esto.
cuando preguntaste cómo mantuvo su voluntad de seguir adelante. Y no paraba de repetirme eso, ya sabes, una y otra vez. Que la rebelión a los tiranos es el servicio a Dios y lo hacemos por las razones correctas. Y tenemos que recordar que esto es para todos los estudiantes de Montana. Ellos son los que importan y es para ellos. Y teniendo eso en cuenta, nos acaba de dar, ya sabes, la motivación para seguir sonriendo, seguir dando la cara y no rendirse nunca. Y de hecho, durante el Senado, cuando estaba en el pleno del Senado, cuando el proyecto estaba en el Senado, nuestro proyecto de ley murió en el proceso. Fue como, ya sabes, todo el mundo debía votar como debía votar. Algo pasó. Oh, sé que teníamos una locura en marcha en la Cámara de Representantes que nos distraía y que un día todo se vino abajo. Y era miércoles. Y ni siquiera estaba en Helena porque se suponía que no llegaríamos hasta el jueves. Y teníamos un plan para preparar la sesión del Senado y todo eso. El jueves por la mañana para asegurarse de que el patrocinador estaría preparado. En fin. Y de repente recibo una llamada y me dicen, su proyecto de ley está en el Senado. Estoy como, ¿de qué estás hablando? Así que me conecto en línea y acabo de verlo morir. Era como, Dios mío. ¿Cómo que ha ocurrido? Y así otra vez, no nos rendimos. Acabamos de empezar a hacer llamadas telefónicas. Y resulta que hay una forma de resucitar un proyecto de ley si se siguen las reglas. Y de hecho, los legisladores cambiaron de opinión. Son como, de acuerdo, que no debía ocurrir. Toda esta gente no ha hecho todo esto en vano. Y entonces alguien se levantó, propuso que lo trajeran de nuevo. Lo que hicieron el viernes o lo propusieron el jueves. Así que dijeron, de acuerdo, lo haremos el jueves. Y volveremos a votar el viernes. Así que lo devolvieron el jueves y el viernes el proyecto de ley aprobado. Así que otra vez, volviendo a la historia de la Pascua, esta es la historia que hemos visto antes. Fue increíble. Sí. Y para usar otra referencia bíblica, Pasaste de David contra Goliat a Lázaro, ¿verdad? Has resucitado el proyecto de ley. Incluso suena como, bien. Quiero decir, debe haber sido una sensación increíble cuando conseguiste que se aprobara esta ley, ¿verdad? Habla de eso. Fue una sensación increíble. y todos asumimos que esa sería la parte más difícil. ¿Cómo? Si podemos hacerlo, vamos a superar esto. Pero entonces, como puedes imaginar, y agradable. Ya sabes, 3 semanas después, el gobernador lo firma. Y luego otras 3 semanas, ¡bam! Hay una demanda, así que eso es lo que estamos tratando ahora. Así que ahora estamos atrapados en los tribunales mientras esto se pone, ya sabes. Y otra vez, por supuesto, eran los oponentes. Es la coalición de educadores de calidad de Montana, que son básicamente los sindicatos y todos los administradores escolares. Y, ya sabes, todo un grupo de ellos que están demandando el proyecto de ley de charter y diciendo que es inconstitucional. Así que, otra vez, sigo diciéndome en otros 45 estados en DC, han tenido estos mismos argumentos. Todos han ido a los tribunales y todos han ganado. Sí, así es. Sí. Pero incluso antes de eso, quiero decir, esto ha llevado mucho tiempo. A muchos les ha llevado demasiado tiempo. Ya sabes, para tanta gente. Para llegar a donde estamos hoy. Ahora, parte de sus esfuerzos. Hubo otro proyecto de ley que también fue aprobado a través de esto. Habla de ese otro proyecto de ley. Así está la cuenta de ahorro educativo para alumnos con necesidades especiales. Que es fantástico. Y otra vez, ya sabes, esto es Montana. No hay mucha gente aquí. Pero en parte por eso es una de las razones por las que yo, otra vez, estoy muy preocupado por los servicios de educación especial que ofrecemos a través de las escuelas públicas. Son muy escasos. No siempre las proporcionan personas cualificadas para ello. He hecho literalmente una observación en una pequeña escuela rural aquí en Montana donde un grupo de, ya sabes, hay como 2 o 3 adolescentes autistas que fueron literalmente como colocados en una habitación y cuidados por un paraprofesional y lo llamaron educación especial. Yo estaba como, esto no está bien. Y lo entiendo. Intentan hacerlo lo mejor que pueden, pero no pueden. No pueden satisfacer las necesidades. Y no sé exactamente por qué. Así que de todos modos, creo que este proyecto de ley es realmente importante porque da una salida a los padres. Muchos padres ya están tan frustrados que acaban de retirar sus escuelas, sus hijos fuera de las escuelas y los educan en casa. Así que, si te encuentras en una posición en la que puedes hacerlo, entonces el uso de esta ESA le permitiría al menos tomar una cierta cantidad de... ¿Cuál sería la matrícula de tus alumnos en la escuela pública?
Y usted puede utilizar eso para los proveedores de servicios de educación o tutoría o plan de estudios o, ya sabes, toda una lista de cosas. Así que, otra vez, ¿es solo para alumnos con necesidades especiales? Ya sabes, necesidades educativas especiales. Pero es un comienzo y es bastante sorprendente. Y tristemente, acaban de presentar una demanda al respecto hace unas 6 semanas. Fueron un poco lentos en eso por alguna razón, pero no lo sabemos. Otra vez, no hay razón para pensar que un gran número de padres van a sacar a sus hijos de las escuelas públicas para utilizar esa ESA porque requiere mucho por parte de los padres para activar eso. Así que es una pena porque, ya sabes, y no ha habido una orden de detención en la que todavía está como fresco en la corte. Pero se supone que entrará en vigor en julio. Honest. Y los padres pueden empezar a inscribirse en mayo. Honest. Así que si no hay una orden de detención, ¿podríamos hacernos una buena idea de cuántos padres están realmente interesados en utilizarlo aquí en Montana? Y creo que es una decisión inteligente. ¿Sabes? Sí. Y tengo que decirlo. Es algo despreciable. De verdad. Presentar una demanda para detenerlo, ya sabes, a los padres de niños discapacitados de tener otras opciones de escuelas. Solo quiero decir, tenemos que llamar a eso por lo que es. Si lo sometes a una encuesta, la mayoría de los estadounidenses dirían que es algo despreciable y no lo hacen los profesores de base. Eso lo hacen los jefes sindicales que están más interesados en controlar el proceso. Lo sé, lo sé. Y sobre todo cuando te das cuenta de que, por supuesto, todo el mundo quiere enviar a su hijo al más cercano, escuela pública más cercana que es gratuita y quieres que sea la adecuada para tus hijos. Y si estás en una posición en la que no lo es, ya sabes, eso ya es triste. Es como, oh, esto no nos funciona, ya sabes. Y luego tienes que desvivirte por hacer todo lo demás para conseguirlo. Es que es una gran carga para los padres y una desgracia. Así que, ojalá, ya sabes, veremos qué pasa también con ese, pero... Tenemos que esperar si no hay duda. Y debemos llegar al punto en que todo el mundo tiene una ESA en el estado. No es solo reservado para ciertos niños o lo que sea. Todos los niños deben tener una cuenta de ahorro para la educación. Todos los padres deben tener esa opción, que es cuando realmente vamos a romperla. Pero déjeme preguntarle, después de que se aprobara la ley de escuelas concertadas, su grupo empezó a educar a los líderes de la comunidad sobre cómo crear escuelas concertadas. ¿Está a punto de abrir una escuela concertada? Es una gran pregunta. Así que eso es lo que hicimos. Otra vez, nuestro grupo de 3 dividimos y conquistamos. Así que lo he estado. El gobernador me pidió que presidiera la Comisión de Escuelas de Elección Comunitaria del Estado. Así que a pesar de que estamos atascados en los tribunales en este momento, dijo el juez, ya sabes, no voy a poner un interdicto de punto final a esta ley. En su lugar, dejemos que esa comisión se ponga en marcha y así puedan empezar a aplicar la ley. A ver, ya sabes, puede llenar algunas lagunas sobre lo que tanto preocupa o confunde a todo el mundo. No a todos, debería decir los demandantes. Lo que les preocupa, así que me he centrado mucho en la aplicación de la ley. Tenemos una gran comisión de 7 miembros. Nos hemos reunido mensualmente. No solo hemos informado a los miembros de la comisión sobre los ecosistemas charter y las funciones de las distintas organizaciones sin ánimo de lucro que ayudan a las escuelas charter a ponerse en marcha. Pero como todas nuestras reuniones están abiertas al público, esencialmente hemos estado educando al Estado, que es fantástico. Y sabemos que la gente vuelve y ve nuestras reuniones online porque están enviando preguntas y haciendo sugerencias de diferentes personas que podemos hacer que vengan a hablar a la comisión. Así que ha sido genial. Y algunos de mis otros socios están ahora intentando crear escuelas. Así que tenemos más o menos, yo diría que alrededor de una docena de grupos de escuelas de elección que están iniciando el proceso de creación de un consejo. Ya sabes, redacción de estatutos. Presentación de los estatutos ante el secretario de Estado. Están dando todos los pasos para crear escuelas. ¿Y eso lleva mucho tiempo? Eso hace falta. Ya sabes, entre 2 y 5 años, dependiendo de lo organizado que esté el grupo. Y parte de ello es que también tendrán que recaudar dinero, porque la filantropía va a tener que desempeñar un gran papel en nuestro sistema de elección aquí en Montana, porque como la mayoría de las leyes charter, la financiación es insuficiente por sí sola. Pero otra vez, es de esperar que los consejos de administración empiecen a contactar también con socios nacionales y vean cómo lo han hecho otros estados. Así que yo diría que si todo va bien y esta ley prevalece en los tribunales,
Probablemente oiremos hablar de eso a principios de 2025. Y yo diría que de esa docena de consejos de los que he oído hablar que están empezando a ponerse en marcha, probablemente 2 o 3 de ellas estarían listas para solicitar la Carta Constitutiva en la primavera de 2025 y posiblemente abrir tan pronto como el otoño de 20. Creo que lo más pronto sería el otoño de los 26. Ya sabes, solo porque tienes que recaudar dinero, obtener facilidad, hacer todo eso. Pero algunos de estos más pequeños que están estudiando la posibilidad de abrir versiones microescuela ciertamente podrían pasar por su proceso de solicitud en la primavera de 25 y posiblemente abrir las puertas en la primavera en el otoño de los 25. Así que estamos viendo crecer los comienzos, que es maravilloso. Sí, eso es genial. Qué historia tan increíble. Ya sabes, me encanta contar este tipo de historias porque son tu historia. Esta es tu historia de solo decir, ¿sabes qué? Vamos a marcar la diferencia. Y, ya sabes, solo la media, gente corriente que no tenía experiencia en la tramitación de proyectos de ley ni nada por el estilo, dando un paso adelante y haciéndolo. Y así, estoy encantado de que vengas y puedas contar tu historia. Oh, Dios mío. Muchas gracias. Y, ya sabes, he mencionado al principio que me he estado escuchando tu podcast y algunas de las personas que has tenido son tan inspiradores. Otra vez, te hace pensar como acabas de decir. Ya sabes, éramos solo 3 personas y no teníamos ni idea, pero no nos rendimos y tampoco sabíamos que podíamos hacerlo. Y solo espero que otras personas oigan esto y decidan que también pueden levantarse e implicarse, porque nuestros gobiernos están diseñados de forma que la gente normal pueda entrar en el sistema y tener voz. Solo tienes que estar dispuesto a dar esos primeros pasos. Sí, nos sentimos muy bendecidos por ello. Vivimos en un país donde literalmente se puede. 3 personas pueden unirse y marcar la diferencia. Eso se demuestra en el estado de Montana. Y tienes razón. Es un honor para mí poder ayudar a contar estas historias, pero son tus historias. Y son historias increíbles. Así que, otra vez, Trish, gracias por acompañarnos. Y gracias por todo lo que hace por Montana y por la educación en toda América. Gracias, señor. Jeff, cuídate. De acuerdo, ya lo creo. Ver, esto sí que es una gran historia. Hasta la próxima. Este es el tipo de historias que me encanta contar aquí en el programa. Son las historias de la media, americanos de a pie que dicen, ¿sabes qué? Esto no está bien. Voy a recoger la causa. Y salen y construyen un movimiento. Y, ya sabes, Trish habló de empezar con 3 personas y luego pasar a 5. Luego volvió a 3. Y de repente tienes a 500 personas. Eso no ocurrió de la noche a la mañana. Ha costado trabajo, hizo falta sangre, sudor y lágrimas. Pero lo consiguieron. Y al hacerlo, se enfrentaron a Goliat en el sindicato de profesores de Montana y ganaron. ¿Y a quién ganaron? La victoria fue para los niños de Montana. ¡Qué gran historia! Mira, salir y hacer lo mismo que hizo Trish. Busca una causa de la libertad y una causa de la libertad. Sal ahí fuera y encuéntralo. Haz exactamente lo mismo. Esto es para ella. Contó esta historia para que tú pudieras reproducirla. Así que salgan a defender la libertad. No los des por sentados. Sal ahí fuera, defender la libertad, defender la libertad. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando americanpotential.com.